Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. La Defensoría del Pueblo del municipio de Viedma es una institución republicana que fortalece la calidad del sistema democrático que busca contribuir al perfeccionamiento de los medios de protección y promoción de los derechos. Su objetivo es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses legítimos, individuales, colectivos y difusos consagrados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal de Viedma y ordenanzas, frente a actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Municipal, de sus entes, organismos y dependencias descentralizadas que comprometen los referidos derechos e intereses. Marín Pérez Morando asumió como defensor del pueblo de Viedma en octubre de 2022 en reemplazo de Nora Cader, quien había puesto en marcha ese organismo por primera vez. Anteriormente había cumplido funciones ejecutivas en el municipio de Viedma y en la legislatura. Hola Marín, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día para vos y para Fernando. Excelente la introducción, la ordenanza de su creación ya va por el 5º año. Es un instituto nuevo en la ciudad, pero que viene a cumplir un rol importante porque Viedma, para tu audiencia, es la capital de la provincia y obviamente concentra los distintos órganos administrativos. También en la provincia de Río Negro tenemos 2 defensorías más municipales, que son un poquito más antiguas, la de la ciudad de Bariloche y la ciudad de San Antonio, y por supuesto nuestra defensoría provincial. También Viedma tiene dentro de su ciudad una representación de la Defensoría Nacional. Y en este punto, lo primero que quiero decir, que independientemente de la importancia de la creación a nivel municipal, que se nota en el trabajo cotidiano de estos primeros 4 años fundacionales y en lo que este poquito tiempo que llevo yo, es que existe una tarea permanente de coordinación con los distintos organismos. Siempre digo yo que la ventaja de tener una concentración de los distintos niveles del Estado a veces pasa a ser una desventaja, porque el ciudadano común, el ciudadano de todos los días, encuentra a veces una desorientación en los reclamos o algunas soluciones que tiene que encontrar en el Estado. Así deja ser a veces, como yo siempre digo, una desventaja. Por eso es muy importante que estos institutos tengan un apartado, lo que tenga que ver con la orientación del asesoramiento del ciudadano, que a veces, como siempre digo, hay que ponerse en el lugar del otro y entender de que rebotar, entre comillas, por distintos organismos sin encontrar una respuesta, hace que uno también sea una forma de alguna manera de no poder desarrollar un derecho humano que no se puede cumplir, digamos, ¿no? Bueno, no sé si vamos bien con la... Yo le puedo agregar que en Viedma, digamos, como decía hoy, como capital administrativa, esta defensoría no solamente toma los temas que son de nuestra competencia municipal, digamos, como vos bien lo dijiste, los actos, hechos, omisiones de la administración pública municipal, sino en muchos casos esta coexistencia, y cuando hablamos sobre todo de servicios públicos, donde algunos servicios públicos son de competencia municipal, pero otros que si bien no dependen del municipio, afectan al ciudadano común, y eso lo vemos a diario en cada uno de los reclamos que recibimos, ¿no? ¿Y defensor, hay preocupación por la inseguridad en Viedma? Sí, por supuesto, digamos, para graficar este tema, es decir, el último mes, si bien el tema de la inseguridad es un tema permanente en la agenda pública, se ha producido una serie de hechos que ameritan que los organismos provinciales, fundamentalmente, tienen el poder de policía, porque en el caso nuestro no tenemos a nivel municipal el control de la prevención, o sea, de la fuerza policial. Caso, fíjate que muy cerquita nuestro, del otro lado del río, la ciudad de Carmen del Patagones sí tiene una incidencia en ese servicio, ¿no? Como lo tiene la salud y la educación. En el caso de Río Negro, esos son competencias provinciales, digamos, ¿no? Pero, como siempre digo, la inseguridad rebota en las puertas del municipio, digamos, ¿no? Y en la defensoría también, porque el hecho ocurre al lado nuestro, digamos, ¿no? Y en los últimos días la preocupación ha sido mayor porque, se notan algunos síntomas de algún nivel de organización en los hechos que han ocurrido con el robo y las entraderas, digamos, claro. Y hay un grado más eso es preocupante, digamos, porque ya no estamos hablando de hechos aislados,
sino de algún grado de organización distinta a lo que estamos acostumbrados en una ciudad como Viedma, digamos, ¿no? Esto, Defensor, es uno de los temas centrales, por ahí lo de la preocupación de la inseguridad. ¿Cuáles son los temas principales de los vecinos a diario? Para darte un ejemplo, desde que yo asumí el mes de octubre, fines de octubre hasta ahora, tanto en el mes de noviembre como en diciembre, no sé cuál es la razón, pero bueno, se duplicaron la cantidad de reclamos que había en la misma estadística que teníamos del año anterior, digamos, ¿no? Claro. Hecho por el personal de la Defensoría. Y en el transcurso de estos 3 meses, más o menos para darte un índice, digamos, ¿no? Nosotros en estos meses, que si bien son de verano, que pareciera que baja un poquito el nivel de reclamo, de problema, los que tienen que ver con la cuestión municipal son el 70%, digamos. Después vienen los de orden provincial, que en algunos casos los atendemos, otros los derivamos, y el resto son nacionales, en ese más o menos porcentaje. Pero bueno, se mantiene un nivel diría yo, de reclamo significativo. Básicamente tiene que ver con la prestación de algunos servicios públicos que ocurren en lo que denominamos acá los complejos FONAVI, ¿no? O sea, en Viedma, digamos, los barrios. Claro, es decir, en Viedma los consorcios FONAVI son un anillo que rodea la ciudad. En muchos casos de 1000 viviendas, en otros casos de 500 lados, o sea, estos 3 barrios tienen juntas vecinales y ahí es donde de alguna manera la relación que tenemos directa con las juntas vecinales, donde ahí vienen los reclamos, y ahí se juntan reclamos, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con el servicio de cloacas y agua, ¿no? Es decir, el problema complejo, porque no existen los consorcios, hay problemas que tienen que ver con la cuestión dominial, es decir, no coincide a veces el titular del dominio con la persona, digamos, que está en los registros de la municipalidad o del instituto provincial, y los espacios comunes, que generalmente donde tenemos las mayores dificultades, tienen que ver con obras que este problema que yo digo de las competencias provinciales, municipales, o del propio vecino que tiene cierta responsabilidad sobre la línea municipal, hace que sea difícil a veces resolverlo, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros? Generalmente trabajamos al lado de nuestra junta vecinal, al lado del vecino y a veces inclusive hasta con la fuerza de seguridad para poder ingresar con algún equipo de las empresas, fundamentalmente de ARSA, que es la empresa que presta este servicio, es una empresa provincial, pero bueno, como yo siempre lo digo, como tiene el monopolio de la prestación de ese servicio, de alguna manera es quien tiene que responder ante este reclamo. Esto también lo hemos hecho inclusive con la Defensoría Provincial, pero ese es uno de los reclamos, digamos, recurrentes, diría yo. El segundo creo que sería que uno detecta que es el problema que por ahí acoge a los vecinos, tiene que ver con los problemas entre ellos, digamos, las cuestiones vecinales o a veces de vecindad. Por eso un poco, inclusive hemos intentado cuando fuimos a presentarnos con la gente de la Defensoría de Nación, cuando tuvimos esta reunión con Juan José Boquel, un poco más allá de la presentación, yo le decía que yo ya empezaba a notar que la cuestión de la vecindad y de la falta de un lugar donde se pongan de acuerdo los vecinos para a veces resolver un problema que para ellos es grave, era un requerimiento. Y en eso estamos viendo una línea de trabajo para lograr que la Defensoría sea un espacio donde se puedan sentar los vecinos y puedan resolver sus conflictos. Digo, para darte un ejemplo, un árbol que está sobre un paredón de un vecino, que a veces es un riesgo importante, la municipalidad no lo puede sacar, no puede ingresar. Porque es privado, claro. Porque es privado. Claro, pero te quiero decir, pongo un ejemplo para para ser más práctico. Ese árbol es un problema grave para ese vecino que tiene un árbol de cierta frondosidad que va a ingresar. Es un problema grave. Uno lo ve a la distancia, a veces demora la respuesta, y el costo de su extracción es bastante. Entonces, digo ese ejemplo porque es uno de los más reiterados que tenemos, digamos. Tenemos unos más complejos, ¿no? Pero quería dar algunos ejemplos de que a veces hace falta un lugar donde se pongan de acuerdo los vecinos y que sobre determinadas reglas se cumplan los compromisos, ¿no? Claro, los centros de mediación vecinal sería, ¿no? Muy importante y está implementado en varios puntos del país, sería muy bueno, por supuesto, para Viedma. ¿Cuántos habitantes tiene Viedma en este momento? El último censo, con alguna dificultad, se puede decir que tenemos alrededor de 70.000 habitantes, pero bueno, nosotros somos una comarca, ¿no? O sea, a veces acá el río nos divide, pero también nos une, digamos. Carmen de Patagones, que es una ciudad importante también, convive con Viedma. Hay mucha gente que trabaja en Patagones, claro. Que trabaja en Viedma es de Patagones,
y tenemos después el balneario El Cóndor. O sea, lo que tiene Viedma es una extensión muy grande, o sea, porque toda la costa del río es jurisdicción municipal, 30 kilómetros hasta el mar, el balneario del Cóndor, que es un balneario que atiende la municipalidad de Viedma, el balneario de la Lobería, tiene un ejido importante, digamos, entonces la prestación de los servicios muchas veces... Claro, no llega hasta ahí. Y defensor, ¿de qué se trata el observatorio político en el que se encuentran trabajando? El observatorio fue una iniciativa de la Defensoría Provincial. Nosotros el 16 de abril tuvimos una renovación total de autoridades provinciales, pero también locales, en algunos municipios, más de 20 municipios y creo que alrededor de 20 comisiones de fomento, que son las organizaciones más chiquitas que tenemos en la provincia. En el caso de Viedma, nosotros conveniamos con la Defensoría participar y de alguna manera colaborar en lo que era Viedma. ¿Por qué? Porque Viedma iba a ese proceso electoral. ¿En qué consiste? Digamos, el observatorio tiene, como todo derecho político, derecho humano, generalmente, digamos, la observación tiende a de alguna manera a producir, digamos, algún material con un relevamiento, que ahora te lo voy a contar en 2 minutos, que tiende a generar información y datos para que de alguna manera lo que sería la cuestión electoral, las leyes, cosas puedan ser modificadas para mejor, para garantizar de alguna manera mayor grado de participación del vecino y las condiciones. Entonces, para eso se hace esta observación. Yo lo explicaba, la observación es como estar, digamos, no intervenimos en ninguna parte del proceso, no somos autoridad de mesa, no somos fiscales, no somos nada, simplemente relevamos. Y es muy importante porque se hace en distintos momentos del escrutinio, solamente el día de las elecciones, si bien hay capacitaciones antes, con algunos requisitos, no ser afiliado a ningún partido, tiene que estar totalmente garantizada la imparcialidad, ¿no? Es como el árbol que digo yo que está fuera de la escuela. Entonces, ese proceso tiene distintos momentos. Al principio, cuando a las 8 de la mañana inicia el comicio, donde se verifican las condiciones, si empezó el horario, si empezó las condiciones, si estaban las autoridades de mesa, hace ese pequeño relevamiento. Después se hace en otro momento, donde de alguna manera se entrevista a alguna de las autoridades de mesa, donde de alguna manera con una encuesta se toman algunos datos en relación a al proceso que está viviendo. Después se toma una encuesta de distintos electores al azar, en lo que se llaman las mesas de testigos, y después hay otro momento de observación que es al cierre, digamos, ¿no? A las 18. Toda esa información se va a ir trabajando desde la Defensoría Provincial para hacer un informe final que creo que en un mes va a estar. Hay 2 antecedentes de este tipo de procedimiento. Aclaro que tiene que tener la autorización, en este caso, del Tribunal Electoral Provincial, digamos, ¿no? Y validado por ellos. Hay 2 antecedentes que fueron las elecciones nacionales del 2019 y las provinciales también. Esos informes ya están a la vista de todos. Vuelvo a insistir, ¿cuál es el objetivo? Garantizar los derechos políticos de las personas que participan en este proceso. Importantísimo, la verdad que es importante, por supuesto, y además muy bueno para la democracia que las defensorías puedan participar. Defensor, bueno, lo saludamos, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y bueno, sigue el trabajo con la Defensoría del Pueblo de la Nación seguramente, porque además entre todas las defensorías hay una ayuda, así que vamos a seguir en contacto y por supuesto contándonos la realidad también de lo que pasa en la ciudad de Viedma. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fernando, y a Estefi. Sí. Y bueno, por supuesto, a tu disposición. La información también es de garantizar un derecho humano. Así que gracias por su colaboración. Por favor, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.